Sanidad Divina, por Andrew Murray. Prefacio. Esta obra puede considerarse un testimonio de mi fe en la sanación divina. Después de no poder servir en mi ministerio por más de 2 años, fui sanado por la misericordia de Dios en respuesta a la oración de aquellos que lo ven como el Señor tu sanador. Éxodo 15:26. Esta sanidad por la fe ha sido para mí una fuente de rica bendición espiritual. He visto claramente que la Iglesia posee en Jesús, nuestro divino sanador, un tesoro inestimable que aún no sabe apreciar. Convencido nuevamente de lo que la palabra de Dios nos enseña en esta materia y de lo que el Señor espera de nosotros, si los cristianos aprendieran a darse cuenta de la presencia práctica del Señor tu sanador, estoy convencido de que, como resultado, su vida espiritual se desarrollaría y santificaría. Por estas razones, ya no puedo permanecer en silencio. Publico esta serie de meditaciones con el fin de mostrar, según la palabra de Dios, que la oración de fe, Santiago 5:15, es el medio designado por Dios para la curación de los enfermos. Además, cómo esta verdad está en perfecto acuerdo con la Sagrada Escritura y cómo el estudio de esta verdad es esencial para todo aquel que quiera ver al Señor manifestar su poder y su gloria en medio de sus hijos. Andrew Murray, 1828-1917. Capítulo 1. Perdón y curación. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Mateo 9:6. En el hombre se combinan 2 naturalezas. Él es al mismo tiempo espíritu y materia, cielo, tierra, alma y cuerpo. Por un lado es el Hijo de Dios y por el otro está condenado a la destrucción a causa de la caída. El pecado en su alma y la enfermedad en su cuerpo dan testimonio del derecho que la muerte tiene sobre él. Es esta doble naturaleza la que ha sido redimida por la gracia divina. Cuando el salmista invoca todo lo que está dentro de él para que bendiga al Señor por sus beneficios, clama: bendice, alma mía, al Señor, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Salmo 103, 1-3. Cuando Isaías predice la liberación de su pueblo, agrega: no dirá el morador estoy enfermo, el pueblo que allí habita será absuelto del pecado. Isaías 33:24. Esta predicción se cumplió más allá de toda anticipación cuando Jesús el Redentor descendió a la tierra. Cuán numerosas fueron las sanidades realizadas por aquel que vino a establecer el reino de los cielos en la tierra, ya sea por sus propios actos o después por los mandamientos que dejó a sus discípulos, nos muestra claramente que la predicación del Evangelio y la sanidad de los enfermos iban juntas en la salvación que vino a traer. Ambos se dan como prueba evidente de su misión como Mesías. Los ciegos reciben la vista y los cojos caminan, y a los pobres se les predica el Evangelio. Mateo 11:5. Jesús, que tomó sobre sí el alma y el cuerpo del hombre, libera a ambos en igual medida de las consecuencias del pecado. Esta verdad en ninguna parte es más evidente o mejor demostrada que en el relato del paralítico. El Señor Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. El perdón del pecado y la sanidad de enfermedades se completan mutuamente, porque a los ojos de Dios, que ve toda nuestra naturaleza, el pecado y la enfermedad están tan estrechamente unidos como el cuerpo y el alma. De acuerdo con las Escrituras, nuestro Señor Jesús consideró el pecado y la enfermedad desde una perspectiva diferente a la nuestra. Para nosotros el pecado pertenece al ámbito espiritual. Reconocemos que el pecado está bajo el justo desagrado de Dios, justamente condenado por Él, mientras que la enfermedad parece solo una parte de la condición actual de nuestra naturaleza, sin que nada tenga que ver con la condenación de Dios y su justicia. Algunos llegan incluso a decir que la enfermedad es una prueba del amor y la gracia de Dios. Ni las Escrituras ni Jesucristo mismo hablaron jamás de la enfermedad desde esta perspectiva. Tampoco describen nunca la enfermedad como una bendición o una prueba del amor de Dios que debe sobrellevarse con paciencia. El Señor habló a los discípulos de varios sufrimientos que tendrían que soportar, pero cuando habla de enfermedad es siempre como un mal causado por el pecado y Satanás, del cual debemos ser libres. Declaró que cada discípulo suyo tendría que tomar su cruz, Mateo 16:24, pero nunca enseñó a ningún enfermo a resignarse a estar enfermo. Jesús sanó a los enfermos, trató con la curación como una de las gracias pertenecientes al reino de los cielos.
El pecado en el alma y la enfermedad en el cuerpo dan testimonio del poder de Satanás, y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús vino a librar a los hombres del pecado y de la enfermedad para poder dar a conocer el amor del Padre. En sus acciones, en su enseñanza a los discípulos y en la obra de los apóstoles, el perdón y la sanidad siempre se encuentran juntos. Cualquiera de los dos puede parecer más claro y obviamente según el desarrollo o la fe de aquellos a quienes hablaron. A veces fue la sanidad la que preparó el camino para la aceptación del perdón. Otras veces el perdón precedía a la sanidad, que después se convertía en un sello para ella. En la primera parte de su ministerio, Jesús curó a muchos enfermos y los encontró dispuestos a creer en la posibilidad de su sanidad. De esta manera buscó influir en los corazones para que se recibieran a sí mismo como aquel que puede perdonar los pecados. Cuando vio que el paralítico podía recibir el perdón de inmediato, comenzó por lo que era de suma importancia, tras lo cual vino la sanidad que selló el perdón que le había sido concedido. Vemos por los relatos dados en los evangelios que era más fácil para los judíos en ese momento creer en el perdón de sus pecados que en la sanidad divina. Ahora es todo lo contrario. La iglesia cristiana ha escuchado tanta predicación sobre el perdón de los pecados que el alma sedienta recibe fácilmente este mensaje de gracia. No ocurre lo mismo con la sanidad divina. Rara vez se habla de esto, y no son muchos los creyentes que lo han experimentado. Es cierto que hoy rara vez se da sanidad, como en aquellos tiempos, a las multitudes a quienes Cristo curó sin conversión previa. Para recibir sanidad es necesario comenzar por la confesión del pecado y la decisión de vivir una vida santa. Esta es sin duda la razón por lo que a la gente le resulta más difícil creer en la sanidad que en el perdón. Por eso también quienes reciben sanidad reciben al mismo tiempo nuevas bendiciones espirituales. Se sienten más unidos al Señor Jesús y aprenden a amarlo y a servirle mejor. La incredulidad puede intentar separar estos dos dones, pero siempre están unidos en Cristo. Él es siempre el mismo Salvador del alma y del cuerpo, igualmente dispuesto a conceder el perdón y la sanidad. Los redimidos siempre podrán clamar: bendice, alma mía, al Señor, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Salmos 103, 1 al 3.